nuevamente tengo el agrado y el honor de estar frente a ustedes, aunque sea virtualmente, pero aquí estamos. Vamos a tratar la manera de desarrollar los temas. Nuevamente, el licenciado Julián se disculpa, ¿verdad?, por no estar con ustedes, pero a veces el tema laboral es un poquito complicado, máxime cuando se está en una relación de dependencia. Y en este caso, pues, nosotros tenemos un poquito más de libertad en si se puede decir así, ¿verdad?, ejerciendo la carrera liberal. Y sí, en esta hora son días o son excepciones cuando definitivamente no se va a poder compartir con ustedes, pero de lo contrario, aquí estamos. Muy buenas tardes. Y si gustan, entonces iniciamos con la cátedra de hoy. Y pregunto, ¿visualizan la primera diapositiva? Sí, licenciado. Ok. Bueno, entonces, como podrán ver, dice estructurando ideas. Y como primer punto tenemos lenguaje. Lenguaje, ahí tenemos una definición, que el lenguaje es un sistema a través del cual los seres humanos comunican sus ideas y sentimientos, ya sea a través del habla, la escritura u otros signos convencionales. Yo creo que aquí no vamos a tener mayor complicación porque obviamente todos utilizamos este sistema para comunicarnos unos con otros. Por ejemplo, la retroalimentación que nosotros tenemos en las cátedras. O sea, nosotros hablamos y ustedes también comparten o se comunican con mi persona estructurando ideas, ¿no? Entonces, la estructura de las ideas es a través del idioma, del lenguaje, independientemente de donde nos encontremos, porque definitivamente nosotros aquí, nuestro lenguaje es en idioma español, pero hay unos que poseen ese don de dominar varios idiomas, ¿no? Entonces tienen como que un campo, un parámetro mucho más amplio de comunicación. Y es así como el ser humano se comunica. Se comunica el ser humano, pero ustedes vendrán y dirán, sí, pero también existen animales que tienen su forma de comunicarse. Exactamente. Ya, pero aquí, como platicábamos en la cátedra anterior, donde yo tuve oportunidad de estar con ustedes, vamos a hablar puramente en el ámbito de la sociedad, de la comunidad, de los seres humanos. Y como bien lo dice al inicio, estructurando ideas. O sea, se van a estructurar las ideas a través del lenguaje. Ese es el primer punto. O sea, tenemos que establecer un parámetro de comunicación y es a través del lenguaje. O sea, el sistema a través del cual los seres humanos comunican sus ideas y sentimientos, ya sea a través del habla, la escritura u otros signos convencionales. Ustedes podrán venir y decir, bueno, existen otras maneras de transmitirlo, obviamente, pero para lo que necesitamos ahorita, que es el curso Lógica Jurídica, o sea, vamos a tomar la comunicación a través del lenguaje, porque obviamente se pueden transmitir ideas o una comunicación a través de la música, por decirle algo, a través de la pintura, a través del arte, sí. Se van a transmitir, se van a comunicar ideas o se van a transmitir pensamientos, sentimientos, ¿ya? Pero propiamente para lo que necesitamos va a ser a través del lenguaje. ¿Estamos? Siguiente, habla de la gramática. Ya sabemos, lenguaje, sistema a través del cual los seres humanos se comunican sus ideas y sentimientos, ¿sí? O sea, aquí nosotros estamos hablando, nos estamos comunicando a través del lenguaje, ¿ya? Ahora vamos a ver lo que es la gramática. Tal vez esta cátedra ustedes la van a tornar más dirigida al idioma español, pero es una base para poder empezar a entender o a estructurar silogismos o razonamientos ya propiamente de la materia, ¿sí? Entonces, la gramática. Conjunto de reglas y principios que gobiernan el uso de un lenguaje determinado, ¿ya? La primera, el lenguaje, lo hablábamos en un parámetro universal, ¿sí? Como les explicaba o les comentaba, hay personas que tienen esa facilidad de habla y se comunican o se pueden comunicar en varios idiomas, ¿sí? Pero la gramática ya es en un sentido ya no amplio, sino restringido, ¿no?
Porque cada lenguaje va a tener su gramática. Por ejemplo, el idioma español tiene su gramática, ¿sí? El idioma inglés también tiene una gramática, ¿sí? El francés, el alemán, ¿ya? Que a la larga todos vendrán y dirán, bueno, sí, es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque hay adjetivos y hay verbos, ¿sí? Hay sustantivos, sí, es correcto. Pero donde va a cambiar es en la forma de la aplicación. ¿Cómo se van a aplicar esos adjetivos, sustantivos y verbos en una gramática en el castellano a una gramática en idioma inglés, ¿sí? Entonces, por eso dice que la gramática es el conjunto de reglas y principios que gobiernan en el uso de un lenguaje determinado. ¿Estamos? ¿Alguna duda en relación a lo que es lenguaje y gramática? No, licenciado. Ok. No, licenciado. No, Bueno, licenciado. por eso les comento, tal vez les va a parecer un poquito más encaminada al idioma español, pero ahí sí que es algo que tenemos que abordar para entrar ya de lleno al mundo de la lógica jurídica. Vamos a compartir la siguiente diapositiva. Y tenemos sintaxis, semántica y axiomas. ¿Es correcto? ¿Visualizamos ahí? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Okay. Vamos a ver, vamos a empezar a tener un poquito más de retroalimentación. Milady, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, licenciado. Hágame favor, ¿usted visualiza la diapositiva? Sí. Bueno, ¿me podría dar de lectura a lo que es sintaxis? Está bien. Sintaxis es la parte de la gramática que estudia la forma en que se combinan y relacionan las palabras para formar secuencias mayores, cláusulas y oraciones, y la función que desempeñan dentro de estas. Ok, muchas gracias, Milady. Ahora vamos a ver, Ana Rebeca, buenas tardes. ¿Usted me podría dar qué es para usted la sintaxis? Dada la definición que gracias a Milady pudimos escuchar. Dice, la sintaxis es la parte de la gramática que estudia la forma en que se combinan y relacionan las palabras para formar secuencias mayores, cláusulas y oraciones, y las funciones que desempeñan dentro de estas. ¿Cómo podría usted definir con sus palabras qué es la sintaxis? O aplicar en un ejemplo. Que la sintaxis trata de dar una mejor redacción. Uh-huh. Por ejemplo, ordenar las oraciones en... Vamos a ver las partes de una oración. ¿Cuáles serían las partes de una oración? Vamos a ver, Natalie. Buenas tardes, Natalie. Buenas tardes, licenciado. Sujeto, predicado, adjetivo, el verbo. Sustantivos, adjetivos, nombre, pronombre, híjole, harán todo lo que conlleva el idioma español en relación a la gramática. Entonces, la sintaxis no va a ser más que la parte que estudia la forma en combinar esas oraciones, ¿sí? Por ejemplo, ahorita nos estamos comunicando mutuamente, ¿sí? ¿Cómo se le llama al desorden de las palabras? Dicen, lo que pasa es que padece dislexia, ¿sí? La dislexia no es más que ese padecimiento en hablar o escribir desordenadamente, ¿sí? En cambio, la sintaxis es esa función, ¿ya? Hablemoslo así, nos dan una sopa de letras, ¿sí? ¿Alguien ha resuelto esa sopa de letras? ¿Compañeros? No, ¿a qué se refiere así con resolver una sopa de letras? Los crucigramas, ¿ustedes han visto los crucigramas? Sí, bueno, la sopa sí. de letras es un cuadro donde hay un montón, hay vocales y hay, ¿cómo se llaman las otras?
Consonantes. Consonantes. ¿Sí? Y uno tiene que buscar las palabras. Dígame, César. ¿Perdón? No, nada, Lee, disculpe. Sí, perdón, pensé que estaba... Ok, bueno, entonces ahí ustedes empiezan a buscar las palabras, ¿sí? E inclusive, inconscientemente, tal vez ustedes pueden no solo encontrar palabras, sino encontrar una estructura lógica o una oración, ¿ya? Entre todo ese montón de letras, ¿ya? Entonces, eso es lo que hace la sintaxis. Darle la forma correcta a las oraciones o al uso de las palabras. Como lo decía Natalie, sujeto, predicado, ¿sí? Sustantivos, adjetivos y verbos. Nos tiran todo eso en una olla y cada quien va a agarrar un sujeto, un predicado, un verbo, un sustantivo, ya sea adjetivo, calificativo, y le vamos a dar un orden lógico a una oración. Eso es lo que hace la sintaxis, ¿sí? ¿Estamos? Sí, licenciado. Ok. Bueno, ahora vamos, como ya sabemos que es la sintaxis, con la semántica. Que la semántica, ya tenemos nosotros como primer punto el lenguaje. Ya sabemos cómo nos vamos a comunicar. Luego, la gramática. Sabemos cómo comunicarnos. La sintaxis, el orden en que vamos a armar esas palabras para comunicarnos. Y ahora la semántica. Es el significado de las palabras, expresiones y lo que las palabras quieren decir cuando hablamos o escribimos, ¿sí? En una poesía, ustedes han leído poesía, ¿sí? Entonces, la poesía es una forma de comunicación, ¿ya? Donde va a reunir todas estas características. O sea, ustedes van a encontrar gramática, sintaxis y la semántica, que es el significado que se le van a dar a esas palabras, ¿ya? O sea, que todo tiene que tener una secuencia y un orden lógico. Ustedes recuérdense, es como un diccionario, es correcto, ¿ya? Pero en el diccionario tenemos palabras, infinidad de palabras, ¿ya? Y palabras, digámoslo así al azar, porque no están al azar, pero digámoslo así al azar. Pero ustedes pueden agarrar una palabra de la A, una palabra de la B, una palabra de la C, y con todas esas palabras pueden formar un párrafo, ¿ya? Le van a dar sentido a ese párrafo con palabras que van a encontrar en el diccionario, ¿ya? Y después pueden agarrar ese párrafo y, por ejemplo, pueden venir y decir, arriba, ustedes ya saben cuál es el significado de arriba. O sea, yo les dije arriba y ustedes ya tienen la idea esa de que arriba es un nivel superior, ¿no? Abajo, ustedes ya saben, sin siquiera mirar hacia abajo, ustedes ya saben que es un nivel inferior, ¿sí? Esa es la semántica, el significado de las palabras, y no hay que estarlo diciendo. O sea, con decirles a ustedes sol, ustedes ya saben qué es el sol, ¿sí? Entonces, la semántica no es más que el estudio del significado de las palabras y expresiones. Es decir, lo que las palabras quieren decir cuando hablamos o escribimos, ¿ya? Por ejemplo, La vida es bella. ¿Quién ha visto esa película? ¿Sí? ¿La han visto? Bueno, ¿y qué quiere decir cuando yo les digo la vida es bella? Obviamente ustedes pensaron en una película, pero la vida es bella. ¿Qué entienden ustedes por la vida es bella? Oportunidades, amor. Buenas tardes. Buenas tardes. No sé si sea mi conexión a internet, pero fíjese que se escucha entrecortado. No sé si es la mía o es la suya. Pues algún otro compañero que Yo creo que es tu internet, La tuya, compañera. Licenciado. Creo que esa es tu señal. Ok, dice que es la suya, compañera. Gracias, muy amable, compañeros. Bueno, Cintia. Bueno, entonces estábamos con que la vida es bella, ¿sí? Ustedes ya tienen el concepto, la vida es bella, y se imaginan infinidad de cosas, ¿no?
Por ejemplo, yo les digo a ustedes abogados. Entonces, ustedes ya se imaginan, obviamente están estudiando para ser abogados y notarios, ¿ya? Entonces, ustedes ya solo con esa palabra abogado, ustedes ya se imaginan la infinidad de cosas que pueden llegar a realizar, ¿sí? La infinidad de puestos los que pueden ustedes optar. Entonces, esa es nada más y nada menos que la semántica, la que le va a dar el significado a las palabras y expresiones y de lo que nosotros querramos decir, ¿sí? Aunque también podríamos venir a decir, por ejemplo, la vida es bella. Sabemos el orden, pero también podríamos venir a decir, bella es la vida. ¿Creen ustedes que se le cambia el significado a las palabras? ¿O a lo que tratamos de decir? Sí, cambian. ¿Se cambian? Luisbert dice que sí. ¿Alguien más? Sí cambia, licenciado. Sí cambia. ¿Por qué? Díganme. Recuerden que ustedes están estudiando para abogados. O sea, hay criterios y vamos a ver. El por qué siempre va a estar dentro de la carrera, dentro de su diario vivir. O sea, no nos vamos a quedar con un sí, no, tal vez no. ¿Por qué? Licenciado, en una se afirma y en otra se pregunta. En una se afirma y en otra se pregunta. También podría cambiarse de quién se está hablando, porque en la primera se puede decir que se está hablando de la vida es bella, de que se está refiriendo de que la vida y está describiendo cómo para él o ella o la persona que está expresándose es la vida, pero en la bella es la vida puede referirse de que el sujeto es bella, ya no es algo X, sino ahora es una persona llamada bella y está refiriéndose de que ella es como viva, algo poético, pero entonces cambia quién es el sujeto y quién es el predicado en la oración. Ok. Que hay algo muy puntual y gracias Renata. Renata dice, claro, siempre y cuando no tengan signos de exclamación o interrogación. Eso es muy importante. Y eso es algo muy claro y muy conciso. Toda vez no exista una coma, un signo de exclamación, de admiración, o sea, el significado va a ser el mismo, ¿sí? Como yo lo diga, puede ser que para mí signifique lo mismo, pero como lo percibieron ustedes, le va a hacer ese cambio. Ahora bien, Renata nos decía, aquí vamos los signos de puntuación, ¿sí? Que ustedes al momento de hablar también pueden determinar esas pausas o el final del mismo, ya sea con una interrogación o una exclamación. Mientras tanto, el significado que ustedes le den toda vez no sea alejado a lo que se le quiere dar, o sea, estamos bien, ¿sí? ¿Estamos? ¿Compañeros? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Ok. Sí, licenciado. Seguimos con lo tercero, que es axiomas. Ahora, las axiomas, dice, son verdades incuestionables, universalmente válidas y evidentes. Cuando hablamos de son verdades incuestionables, universalmente válidas y evidentes, ¿qué entendemos? Para ustedes un axioma sería venir y decir, ya probado, dice Luis Fer. Para ustedes se podría dar una calidad de axioma al venir y decir, el día de hoy a las 4:10 estamos estudiando o estamos recibiendo la cátedra de lógica jurídica. ¿Sería un axioma? Sí. Sí. Gracias, Ana. Marco, sí, claro. Igual como decir que la Tierra es redonda. Aunque hay muchos que para ellos todavía es incuestionable eso, ¿sí? O sea, porque hay mucha gente que dice que la Tierra es plana,
Pero, obviamente, mientras haya un punto de oposición, siempre será, o es plana, dice Luis Fer. Perdón, es plana, dice Luis Fer. Entonces, siempre va a haber esa contradicción. Y recuérdense que en el mundo jurídico siempre va a haber un litigio, siempre va a haber una contradicción. Y también recuérdense ustedes que en el mundo jurídico toda pretensión se va a tener que probar, ¿sí? Por ejemplo, lo que dice Ana Rebeca, la Tierra es redonda. Bueno, si estuviéramos en el ámbito jurídico, bueno, hay que probarlo, ¿no? Como los que dicen la Tierra es plana. Bueno, si nos metemos en el ámbito jurídico, hay que probarlo. Pero sí, el axioma son verdades incuestionables, universalmente válidas y evidentes. Como por ejemplo, ahorita es de día. Claro, o sea, volteamos a ver los que tenemos una ventana y si está claro, es evidente, el cielo es azul. Bueno, sí, válido. Ajá. Entonces, dice, son verdades incuestionables, universalmente válidas y evidentes. Aquí no hay pierde. ¿Ya? Para lo que ustedes vengan y digan, es verdad, es evidente, es palpable, es axioma. Ya sabemos que estamos ante un axioma, ¿sí? Que se utilizan a menudo como principios en la construcción de una teoría y como base para una argumentación. Ok, el sol brilla, dice Madi, ¿es correcto? ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, en un inicio, antes de la coma, dice, son verdades incuestionables, universalmente válidas y evidentes. Ahí no tenemos pierde, ¿sí? Ya, vamos a hablar cuando nos referimos a algo que es verdad absoluta. Estamos ante algo evidente, válido, ¿ya? Que se utilizan a menudo como principios en la construcción de una teoría o como base para una argumentación. Ya el día de ayer creo que estaban ustedes platicando y hablaron en relación a las argumentaciones jurídicas. A ver, ¿quién me podría refrescar? Yo estuve en la clase, pero ¿quién de ustedes me podría refrescar cuando se tocaron ese tema de las argumentaciones jurídicas? ¿A qué se refería el licenciado Julián en esto? Responder de acuerdo a un fundamento legal. Ajá. Sí, Ana. Gracias, Ana. Licenciado, defender una situación justificada en una norma jurídica. Gracias, Brenda, es correcto. Demostrar una idea, dice Yasmín. Muy bien. Sí, pero recordemos que demostrar... Perdón. Sí, Maribel, perdón. Demostrar una postura, era lo que usted decía anteriormente. Demostrar una postura. Ok. Bueno. Y sí, es correcto. ¿Ya? Pero ¿será que vamos a demostrar una postura utilizando un axioma dentro de una argumentación, por ejemplo? Estamos ante un caso de, vamos a ver, agresión sexual. Pongamos una agresión sexual. Están ustedes en su etapa intermedia. Ya el Ministerio Público presentó la acusación, el acto conclusivo. Ya ratificó el acto conclusivo y ahora les toca a ustedes argumentar. ¿Será posible que yo podría venir a argumentar y decir, alguien mencionó al sol y dice, sí, honorable juzgador, como el sol brilla, esta representación va a demostrar que mi representado es inocente y empezamos. Ustedes como jueces o como fiscales, ¿cuál sería la actitud o cómo escucharían ese inicio de mi argumentación? Sería ilógico, dice Marco. ¿Por qué sería ilógico, Marco? Alan Roberto, perdón. Mal, sin fundamento, dice Luis Ferrer. ¿Alguien más? No viene al caso. Una cosa no tiene nada que ver con la otra.
porque una cosa no está relacionada con la otra. ¿Ok? Ahora bien, yo vengo y le digo a la jueza, sabemos que el axioma es una verdad incuestionable, universalmente válida y evidente. ¿Sí? Entonces, yo inicio mi argumentación con esas palabras. Como todos bien sabemos, el sol brilla. Es una verdad indiscutible. ¿Sí? Todos sabemos que brilla. ¿Ya? Sin embargo, y empiezo con mi argumentación. O sea, ustedes vendrán y dirán, no tiene nada que ver que usted venga en una argumentación a hablar que el sol brilla cuando estamos discutiendo un acto conclusivo en relación a una agresión sexual. Y sí, sí podría venir a decir, sí, tienes razón. Pero es el inicio de una disertación. ¿Ya? O sea, en ningún momento estoy diciendo yo algo que está fuera de la verdad. El sol brilla. Y como podríamos venir y decir, ¿ya? Que con base a los argumentos y los indicios presentados por el Ministerio Público, esta representación va a demostrar el por qué no se puede elevar a juicio a mi representado. Todos dirán, sí es cierto, pero lo que yo le estoy diciendo a la jueza, primero con esto del sol brilla, es algo incuestionable. Tal vez ustedes vendrán y dirán, sí, es muy jalado, y le está tratando de tirar un mensaje, de venir y decir que lo que él va a tratar de decir es totalmente válido y cierto, basado en una argumentación lógica, estructurada y debidamente fundamentada. ¿Ya? Ahora bien, si en lugar de hacer esa pausa y empezar a hablar en realidad lo que nos concierne, y yo sigo divagando con que el sol brilla y las estrellas también, y ayer tuvimos luna llena, que ustedes dirán, sí, son verdades incuestionables, pero ahí sí ya no tiene nada que ver. Y puede venir la juez y decirme, señor abogado, a lo que venimos, ¿ya? Pero con esa frase no estoy diciendo absolutamente nada fuera de lo normal, ¿ya? Sino que simple y sencillamente venir y tratar tal vez no de persuadir, sino tirar ese mensaje de que lo demás va a ser totalmente válido, incuestionable y tal vez válido y evidente, ¿sí? En ese tipo de delitos, créanme que es bastante complicado, pero a veces el tirar mensajes dentro de sería como un guiño de confianza y seguridad. Ahí está. ¿Sí? Entonces, ustedes no necesariamente se tienen que, al momento de realizar una argumentación, no tienen que ser maquinitas. Ustedes también tienen que divagar, tienen que introducir palabras propias de su lenguaje, tanto interno como externo, ¿ya? Obviamente, sin ir alejada de la realidad en el cual están en ese momento, ¿sí? ¿Ya? Entonces, si ustedes vienen y escuchan también alguna argumentación de parte del fiscal, entonces pueden venir y decir, puchica, ¿y este qué está hablando? Pero tal vez él quiere dejar esa seguridad o quiere meter un mensaje, quiere introducir un mensaje, ¿ya? Toda vez se ha estructurado. Ahora, si se pone a divagar, definitivamente estamos fuera. No sé si estamos, entendimos en lo de los axiomas. Y ya tomando como base en una teoría o para una argumentación, ¿ya? Recuérdense ustedes que dentro de lo que es el ámbito jurídico, y así como decía el licenciado Julián, cuando hablamos de argumentaciones válidas o argumentaciones como tales, esto ustedes lo van a escuchar más en el área penal, pero también en el área civil. Y yo les comento que también está fuera de la cátedra, pero para que ustedes se hagan una idea, yo trabajo mucho lo que es el área civil y el área de familia. También trabajo penal, pero
O sea, me gusta más, he leído un poquito más en cuestiones civiles y familiares. Y aunque vengan y digan, sí, pero es que el área civil no se argumenta. Claro que se argumenta. ¿Sí? A ustedes, en un divorcio ordinario, vienen y les dicen, hay vista. ¿Qué es la vista? Son sus argumentos finales. Es como en materia penal, en un debate, las conclusiones son sus argumentos finales. Solo que en materia civil, ustedes van a defender su postura del por qué se tiene que declarar, ya sea con lugar o sin lugar, un divorcio. En materia penal, sus argumentos finales o conclusiones es del por qué ustedes consideran que su representado es inocente. Ahora sí son creyentes del por qué el sindicado es culpable. ¿Sí? O sea, argumentaciones hay. Que en distintas áreas se van a tomar en distinta forma o en distinto tiempo, cierto. Que en materia penal es oral y en materia civil es escrito, también, ¿sí? Pero argumentaciones existen. ¿Estamos? ¿Alguna duda en relación a lo que vamos hasta ahorita? ¿Compañeros? No, licenciado. ¿No? No, licenciado. Muy bien. Vamos a ver si continuamos con la siguiente diapositiva. ¿Visualizamos la siguiente diapositiva? Sí, licenciado. Bueno, tenemos lo que es el sistema lógico, está compuesto por, dice, un conjunto de símbolos primitivos, que es el lenguaje, un conjunto de reglas de formación gramatical, un conjunto de axiomas o esquema de axiomas, un conjunto de reglas de inferencia, una interpretación formal. Ahora bien, como ya sabemos que el lenguaje va a ser el conjunto de símbolos primitivos. Aquí, cuando hablamos de símbolos primitivos, obviamente tal vez ustedes se pueden imaginar los que se encontraron en las cavernas, ¿verdad? O sea, los símbolos, o sin ir tan lejos, las estelas mayas, que es un conjunto de símbolos, que era la forma en que ellos se comunicaban, ¿sí? O sea, para ellos ese era el lenguaje, dejar plasmados mensajes que obviamente a la simple vista, o sea, yo me paro enfrente de una estela y definitivamente no lo sé interpretar porque no tengo esa pericia, ¿no? Ya, pero hay gente que se ha dedicado y sabe interpretar ese sistema de comunicación. Los jeroglíficos, hay personas capacitadas para poder interpretar ese sistema de comunicación. E inclusive, se podría decir que también existe un conjunto de reglas de formación gramatical. O sea, aquí es dependiendo de la forma en que ellos se comunicaban. Obviamente, ellos se comunicaban con dibujos, pero tenían un orden y se entendían. O sea, para ellos era en ese entonces era una gramática, ¿ya? Darle sentido a esas palabras, ¿sí? Entonces sabemos que el sistema lógico está compuesto, o sea, un sistema lógico es como, yo les hablé, y no sé si ustedes ya tenían conocimiento de las características del delito, que son 5, ¿verdad? ¿Ya tenían conocimiento de eso? Compañeros. ¿Alguien que me diga sí o no? No, dice Karen. O sea, ok. Bueno, entonces, tomen nota. Esto es un bono extra. Este es un bono extra y esto es pregunta de casi que todos los privados, ¿sí? Les van a preguntar para ustedes qué es el delito. Entonces, el delito
ustedes saben qué es acción. Es una acción típica, antijurídica, culpable y punible. ¿Sí? Ok. Ahora vienen y les dicen, bueno, pues, desglóselo. ¿Por qué se dice que el delito es una acción? Porque va a estar compuesto por verbos rectores. ¿Sí? ¿Por qué es típica? Porque tenemos un ordenamiento donde está la tipificación de esas acciones como delitos. ¿Sí? Acción típica antijurídica. ¿Por qué es antijurídica? Porque va en contra de un ordenamiento jurídico, ¿sí? O de un bien jurídico tutelado, ¿sí? Culpable, porque esa acción de comprobarse cierta lleva una consecuencia, ¿sí? Que son las penas, ¿ya? Y punible, la punibilidad no es más que el rechazo o el reproche que va a hacer la sociedad hacia esa acción, ¿sí? Entonces, sabemos que delito, 5 características. A falta de una, no se puede considerar como delito. Puede ser una falta. A falta de 2 o más, definitivamente no está tipificado o contemplado como ni delito ni como falta, ¿sí? Entonces, ustedes ya teniendo esa idea, podemos venir y decir que el sistema lógico va a estar compuesto ¿por qué? Por un conjunto de símbolos primitivos, por un conjunto de reglas de formación gramatical, por un conjunto de axiomas o esquema de axiomas, por un conjunto de reglas de inferencia y por una interpretación formal. Son 5. A falta de una, no puede ser un sistema lógico. ¿Sí? ¿Estamos, compañeros? Compañeros, yo sé que es un poquito tediosa esta cátedra, o al menos este punto, pero con alguien que me conteste estamos bien, ¿sí? Entonces sabemos que a falta de una de estas no es un sistema lógico, ¿ya? Ahora vamos a ver. Vamos a ver lo que son... ¿Visualizamos la siguiente diapositiva? Sí, licenciado. Sí, okay. Sí, licenciado. Funciones del lenguaje, dice. Como funciones del lenguaje, bueno, primero dice, el lenguaje es el vehículo de expresión del conocimiento. Dentro de las funciones principales del lenguaje, encontramos que este puede ser oral, escrita, facial y por señas. ¿Ya? Cuando hablamos facial, dirán, pero ¿cómo se puede comunicar uno con una persona de forma facial? Vamos a ver. Denme un ejemplo. Con los gestos. Por los gestos. Las expresiones al hablar. Bueno, pero ahí estamos, expresiones al hablar. Ahora, Luisfer, expresiones en el rostro, es correcto. O sea, estamos hablando facial, o sea, sin hablar. Obviamente, cada quien va a tener la forma de expresarse. O sea, hay unos que no pueden dejar de mover las manos o estar de un lado para otro, ¿ya? Pero siempre con la mirada, dice ¿sí? Podría entrar el lenguaje corporal. Bueno, cuando alguien le señala con la boca, ¿le? ¿Perdón? Dani, perdón. Como normalmente hacen, que le señalan a uno con la boca, ¿hacia dónde? Con los labios. Exactamente. Las miradas matadoras de mi mamá. Vaya, si no. Así merito, ¿no? Entonces, ese es el lenguaje facial. El oral, obviamente, como nos comunicamos el día a día, la forma escrita, facial y por señas, que por señas también no necesariamente tiene que ser con una persona de una condición especial.
¿ya? O con capacidades especiales, sino que también a veces es necesario, ¿no? La comunicación por señas, ¿sí? Por ejemplo, en un lugar donde efectivamente hay demasiado ruido. Entonces, las señas, y no propiamente las señas, como le repito, para comunicarse con personas de capacidades especiales, sino que hay diversidad de señas, y no nos vamos a poner a hacer señas como para entendernos, ¿verdad? Hay señas que todo el mundo sabemos qué significa y hay muchas que no significan nada bueno, ¿verdad? Pero bueno, entonces, sabemos que dice, permítame, dice, las funciones del lenguaje, dice, la función expresiva, y aquí estamos ante estados de ánimo, emociones, deseos, etc. La función directiva, por ejemplo, ven aquí Sofía, háblame y no vaya allá. Función informativa, dice, el Tribunal Supremo Electoral es el máximo ente en materia electoral. ¿Con qué función estaría íntimamente ligada a la lógica? Dice. Esta está incorporada a las tres, pero sobre todo con la informativa. ¿Por qué? Porque está ligada con las leyes, los decretos, los códigos y todo lo que jurídicamente se utiliza. Muy bien. Para dar a conocer algo, nos dice Luis Fer, pero algo lógicamente estructurado, ¿sí? O sea, a ustedes no se les olvide esa palabra que se volvió tan propia de nuestro diario vivir, es que es lógico, porque interesa la información puntual. Muy bien, Renata, gracias. O sea, recuérdense de esa palabrita, es que es lógico o es ilógico, ¿ya? Pero ahora ustedes ya le tienen otro sentido a esas dos palabras, la lógica, el razonamiento, ¿sí? Y es por eso que se dice que esta va a estar, es la que está ligada a la lógica como tal. Pero permítame, vamos a ver acá. Bueno. Dice, ¿con qué función está íntimamente ligada? Está incorporada a tres, pero sobre todo con la informativa. O sea, sabemos que tenemos ligada hacia los tres, la expresiva, la directiva y la informativa, pero más con la informativa por lo que ustedes ya expusieron. O sea, para poder transmitir una argumentación válida, ¿ya? Tenemos que hacerlo con un razonamiento netamente estructurado, válido y obviamente lógico, ¿verdad? No sé si tienen alguna duda en relación a esta diapositiva. ¿Compañeros? No, licenciado. Ok. No, licenciado. Vamos a ver, bueno, que yo creo que no generó duda lo de la expresión informativa, la directiva y la informativa. Todos sabemos que es la función expresiva, que es transmitir emociones y sentimientos, tal y como dice ahí, transmitir órdenes o mandatos, y la informativa, transmitir conocimientos, ya sea de una forma oral o escrita. O sea, yo creo que ahí no tenemos pierde, pero no sé si alguien tiene alguna duda. Perdón, licenciado, ¿será que podría poner la anterior a esta? Perdone. ¿La diapositiva anterior? Sí, por favor, perdone. Solo un segundito. Claro. Ahorita voy. ¿La están visualizando ahí? Sí, licenciado. Ahí estamos, muchas gracias. Ya, licenciado. Gracias. ¿Ya? Sí, muchas gracias. Ok. O sea que puedo seguir con la siguiente. Sí, por favor, disculpe, gracias. Ok. Bueno. Ahora tenemos lo que es del lenguaje natural al lenguaje lógico. Hasta ahorita, que son las 16:35, podríamos decir que estuvimos comunicándonos en un lenguaje natural.
un lenguaje entendible, comprensible, con todas las características, ¿sí? ¿Estamos? Ahora bien, cuando hablamos de un lenguaje lógico, ¿a qué nos referimos? A un lenguaje específico, Lick, un lenguaje que tiene, en este caso, nosotros podríamos decir que hablamos con lenguaje jurídico por las palabras que utilizamos y que no todo el mundo utiliza. O sea, eso no es un lenguaje natural. El que nosotros utilizamos es un lenguaje lógico porque es un lenguaje jurídico, pienso. Entendible, gracias, Carlos. Sí, gracias, Orlando. Para que lo entiendan más fácil, cuando vienen y dicen ustedes, obviamente, cuando ustedes tengan la oportunidad de estar en una audiencia, va a venir el juez y le va a decir, ya sea al Ministerio Público o cuando estén en una audiencia de faltas, es el juez el que hace la imputación, digámoslo así, y él se va a dirigir a la persona en un lenguaje sencillo, ¿sí? ¿Por qué? Porque obviamente no le puede hablar de una manera técnica, porque esta persona no va a manejar esos términos, entonces no va a comprender, ¿sí? Y sí es lo que decía Orlando. Orlando nos decía que ya vamos a hablar en un lenguaje lógico, estructurado o razonado, ¿sí? Para más sencillo, vamos a hablar de una forma técnica. Entre abogados nos podemos venir y decir, mira, háblame pero técnico. ¿Ya? Entonces ya sabemos, cuando a nosotros nos piden hablar con tecnicismos jurídicos, es propiamente palabras dentro de la materia que ustedes como profesionales ya van a comprender, ya van a entender, ¿sí? Por eso el licenciado ayer les hacía el comentario de que a muchos nos pasa de que es como los conceptos jurídicos, ¿sí, Luis? A muchos nos pasa de que vienen y dicen, es que el patojo de enfrente está estudiando leyes, anda a preguntarle a él. Y tal vez nos acabamos de asignar, ¿verdad? Entonces, pero ya tienen esa idea de que el patojo de enfrente sabe de leyes, ¿sí? Entonces, obviamente, ustedes ahí se van a echar el paquetón y van a empezar a hacer su carterita desde el día en que se asignan, ¿sí? Entonces, ustedes vienen y empiezan a hablar con aquella técnica que el vecino se queda. Y hasta les dice, ahora explíquemelo en español. ¿Ya? Y ustedes, pero si estoy hablando en español, ¿sí? Pero ustedes ya están hablando técnicamente. ¿Estamos? Entonces, de lenguaje natural a lenguaje lógico, como decía Orlando, hace referencia de ir dejando el lenguaje natural para poder transformar el vocabulario en un lenguaje lógico de una forma de aprendizaje a través de la lectura y los hábitos de un abogado. Muy distinto el que ustedes como abogados se pongan a platicar con un médico o con un ingeniero y ustedes le hablan, les platican al médico con sus técnicas o su vocablo técnico y el médico también, y cada quien se va a imaginar otras cosas. ¿Por qué? Porque son áreas totalmente distintas con un lenguaje técnico totalmente distinto, ¿sí? Pero entre abogados, ya sabemos. Por ejemplo, va a llegar el momento en que ustedes van a tener que estudiar qué es la posesión notoria de Estado. Si alguien tiene la idea de qué es la posesión notoria de Estado, bueno, qué bien, se ha adelantado a sus cátedras. Esto creo que se mira en procesal civil. Y entonces todo el mundo se preguntará, ¿y qué es la posesión notoria de Estado? ¿Alguien si tiene la leve idea de qué es la posesión notoria de Estado? ¿No? Ok, bueno, entonces les explico. La posesión notoria de Estado está regulada en uno de los artículos que me van a perdonar, pero no lo tengo en mente ahorita, del Código Procesal Civil. Y no es nada más y nada menos que darle la calidad de hijo a alguien que no lo es. Así. Pero tampoco es adoptado. ¿Ya? Porque si es adoptado ya pasa a otra calidad. Pasa mucho en el área rural, o pasaba, no sé, que
las familias le daban calidad de hijo al amigo del hijo, ¿sí? Entonces, esa es la posesión notoria de Estado, darle esa calidad de hijo a alguien que no lo es. Entonces, ustedes como abogados, cuando les dicen, así es que él está en una posesión notoria de Estado, ustedes ya lo saben. Ah, entonces quiere decir que él está en calidad de hijo, pero no es hijo, ¿ya? Pero si le van a hablar al médico y le dicen, mire, es que, y él es su hijo, no, a él lo tengo en una calidad, una posesión notoria de Estado. El médico no va a entender, ¿ya? Y así el médico viene, les puede hablar sobre temas médicos que ustedes tampoco van a comprender, ¿sí? Entonces, ese es del lenguaje natural, como venir y decir, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Al lenguaje lógico, ya con tecnicismos propiamente del área en que ustedes se desenvuelvan. En este caso, la de abogados. ¿Estamos? ¿Compañeros? Sí, licenciado. Ok. Ahora vamos con la parte baja de la diapositiva que dice la lógica al ética. Pero creo que aquí se fue un al. Ah, no, estamos bien. Lógica al ética y la lógica deóntica. La lógica alética dice que son modalidades lógicas según las cuales las proposiciones son consideradas no solo como verdaderas o falsas, sino también como necesarias, contingentes, posibles o imposibles. ¿Qué entienden ustedes por esto? Quiero escuchar a tres compañeritos voluntarios. Si no, me va a tocar decir quiénes. Son modalidades lógicas según las cuales las proposiciones son consideradas no solo verdaderas, no solo como verdaderas o falsas, sino también como necesarias, contingentes, posibles o imposibles. Como la tautología, los testimonios, dice. Qué bonito. ¿Alguien que podría explicar, perdónenme, la tautología? Bueno, eso fue lo que yo alcancé a leer, perdónenme. Vamos a ver, vamos a buscar acá. Luis Fer, tautología. Como la tautología. Los testimonios, Ebony. Cuando se refiere a testimonios, estamos hablando de testimonios, testimonios de vida y aquí es donde nos crea conflicto, porque ustedes me hablan de testimonios y yo voy a hacer que un testimonio es la copia de la escritura pública y el testimonio es la colita, le decimos nosotros, o sea, es testimonio de la escritura pública, tal. No. Hola, yo me refería a testimonios en el ámbito penal. Supóngase cuando se llama a alguien para, ¿cómo se dice? Para dar su testimonio, para aportar al caso. Para dar su declaración testimonial. Eso. Okay. Bueno, entonces ahí sí, recuérdense que antes de testimonial va declaración, entonces ahí ya entendemos, ¿verdad? Vamos del lenguaje natural al lenguaje lógico. O sea, cuando hablamos de un testimonio, por ejemplo, por eso me imagino otras cosas. Ahora usted me habla de una declaración testimonial, entonces ya estoy yo en la ubicación que usted me quiere dar a entender, ¿no? Entonces decimos, son modalidades lógicas según las cuales las proposiciones son consideradas no solo como verdaderas o falsas. Una declaración testimonial es correcto. Recordemos que las declaraciones testimoniales, siempre y cuando se hagan ante autoridad competente, aquí existe ya sea una amonestación o una juramentación, que son dos cosas o dos actos totalmente distintos. Pero sí, tiene razón Ebony. O sea, podríamos venir y decir en una declaración testimonial que es
una lógica alética. ¿Por qué? Porque las proposiciones pueden ser consideradas, para el fiscal pueden ser consideradas como verdaderas, pero para el abogado defensor pueden ser consideradas como falsas, ¿sí? Pueden ser consideradas necesarias, contingentes para la otra parte, posible o imposible, ¿sí? ¿Ya? Entonces, podríamos venir a decir que dentro de una declaración testimonial podríamos encontrar una lógica alética, ¿sí? Ahora bien, cuando hablamos de una lógica deóntica, dice, en la lógica de las normas y de las ideas normativas, su campo de estudio corresponde como autorizado, prohibido, obligatorio, indiferente, perdón. Es un tipo de lógica modal y se expresa a que su desarrollo arranca con el descubrimiento de la similitud entre los conceptos deónticos y modales. ¿Qué entendemos ahí? Y les voy a dar dos ejemplos. Bueno, primero entendamos qué es la lógica deóntica. Cuando hablamos de la lógica de las normas y de las ideas normativas, su campo de estudio corresponde como autorizado, prohibido. Cuando hablamos de una lógica deóntica y nos vamos al artículo 123, si no estoy mal, que empieza la parte especial, donde dice, habla del homicidio, ¿sí? El homicidio está prohibido, ¿sí? ¿O está autorizado? ¿Es obligatorio o es indiferente? ¿Quién me responde? ¿Es una conducta prohibida? Prohibido. Es una conducta prohibida. Está prohibido, man, ¿es correcto? ¿Sí? ¿Y esa prohibición genera o no genera una consecuencia? Sí. Genera. O sea, sí, Renata, claro. ¿Quién mata va a ser condenado? De 15 a 40 años. ¿Perdón, Ana? Sí, De 15 a 40 años. es correcto. Prisión de 15 a 40 años. Así es. ¿Sí? Entonces, ahí estamos ante una lógica alética o deóntica. ¿Compañeros? Deóntica. ¿Perdón? Deóntica. Deóntica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice que es un tipo de lógica modal y se expresa a que su desarrollo arranca con el descubrimiento de la similitud entre los conceptos deónticos y los modales. Para entenderlo mejor, la afirmación "el cielo está nublado" puede ser cierto o puede ser falso. ¿Sí? En la proposición "el delincuente debe ser castigado" no es ni verdadero ni falso. ¿Sí? No sé si comprendemos o estamos un poquito desconcertados. ¿Podría dar otro ejemplo, Lick? Otro ejemplo. Vamos a regresar a lo de el día de hoy bueno, ahorita siendo las 16:50, estamos
recibiendo lógica jurídica. Ustedes podrían venir y decir, ¿es cierto o es falso? Bueno, estoy en el horario de lógica jurídica, asignado a la sección I, si no estoy mal, y en este horario estábamos recibiendo lógica jurídica, pero según las primeras diapositivas, nos decían de que parecía más bien una clase de idioma español, ¿sí? Entonces, ahí esa duda que a ustedes les genera de si es verdad o es falso, ¿sí? Podríamos estar ante una lógica Alética. Alética. o dióntica. Alética. Alética. O sea, las posibilidades de las oraciones donde ustedes consideren de que es cierto o no cierto, lo que decía, y perdón, se me fue el nombre, de las declaraciones testimoniales, siempre se van a encontrar frente a una lógica alética. ¿Por qué? Porque la finalidad del proceso penal, y vamos a hablar del proceso penal, puede ser la averiguación de la verdad, pero eso lo vamos a saber no en un inicio. Puede ser que sí se dé en un inicio, pero puede ser que hasta en sentencia, ¿sí? Entonces, las afirmaciones pueden ser, o las declaraciones pueden ser tanto ciertas como falsas, ¿sí? Una lógica alética o una lógica dióntica, ya más adentro o adentrados en sí a lo que son los conceptos o la estructura. La estructura, se me fue la palabra. A un sistema lógico compuesto, ¿sí? O sea, sabemos el sistema lógico compuesto va a contener 5 caracteres, ¿ya? Dentro de esos 5 caracteres vamos a estar frente a una lógica alética o a una lógica dióntica, ¿ya? Entonces, ustedes van a venir y saber diferenciar cuál es una lógica alética. Y vamos a ver si vamos a tener oportunidad, le voy a hablar al licenciado Julián, de compartirles una declaración testimonial, ya para que ustedes se vayan familiarizando con los actos procesales. Sí, ahorita solo penal están viendo, ¿verdad? No han iniciado con el procesal penal. ¿O ya? Todavía no, Lic. Ok. Todavía no. Ok, entonces voy a hablar yo con el licenciado Julián para ver si les podemos compartir ya material propiamente, por ejemplo, pero con la finalidad de que ustedes vayan desmenuzando las resoluciones, las declaraciones y encontrar todo este tipo de lógica, tanto alética como dióntica. ¿Por qué? Porque la verdad es de que el abogado se hace en la práctica, ¿sí? Y el venir y estar escuchando sobre lógica sin tener un documento donde pasar y venir y decir, miren, dentro de este párrafo ustedes van a encontrar una lógica dióntica para que ustedes se vayan familiarizando, ¿sí? Entonces, tal vez ahorita va a ser un poquito complejo el llegar a entender lo que es la lógica alética y la dióntica, pero vamos a ver si les compartimos ese material para poder tener a profundidad un estudio ya con un documento como tal. Pero la idea es de que la alética es considerada como verdadera o falsa. No necesariamente puede ser considerada como verdadera o falsa, sino también necesaria, contingente, posible o imposible. Y la dióntica, que su campo de estudio corresponde como autorizado, prohibido, obligatorio, indiferente. ¿Ya? Aquí lo que hablábamos de las declaraciones testimoniales, que puede o no puede ser cierto, y como la prohibición, o sea, es un delito, el matar, el robar, todos los tipos penales están prohibidos, está autorizada una sanción, es de cumplimiento obligatorio. Entonces, sabemos que todos esos conceptos van a contener una lógica dióntica. No sé si estamos... Estamos ahí, estamos bien con esa... Ya cuando tengamos el material, vamos a ver si
si hacemos una retroalimentación a lo que es la lógica, ¿les parece? Sí, está bien, Lick. Ok. Y ahora visualizamos la siguiente diapositiva. Sí, licenciado. Ok. Las formas de la lógica. Dentro de las formas de la lógica tenemos la lógica natural y la lógica científica. La lógica natural no es nada más que aquella que toda persona asimila por experiencia sensible. Es el empirismo, más primitivo, nace de la razón innata del ser humano y se ejecuta a modo de prevención. ¿Qué entendemos por esta definición de una lógica natural? Asimila por la experiencia sensible. Por ejemplo, ¿quién ha querido apagar la luz de una vela con la mano? ¿O quién lo hace? ¿Quién de ustedes lo ha hecho? Creo que nadie. Nadie, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se queman. ¿Sí? Y puede ser de que ustedes o la persona que no lo hace, puede ser que por experiencia propia lo ha comprobado o porque se lo han dicho. Entonces, la lógica natural es aquella que toda persona asimila por experiencia sensible. Es el empirismo más primitivo, nace de la razón innata del ser humano. O sea, si apagas la veladora o la candela con la mano, te vas a quemar. ¿Sí? Esa es la lógica natural. ¿Ya? La que ustedes van a desarrollar por experiencia o por asimilación innata. ¿Sí? O sea, que ya saben, sin necesidad que se los digan, que no se deben o se deben de hacer. Esa es la lógica natural. ¿Sí? Ahora, cuando hablamos de la lógica científica, dice que es la que sirve de la experiencia emanada de la lógica natural, pero además se adhiere a la razón generando planteos de todo lo existente. ¿Ya? Para que haya lógica científica tiene que prevalecer o tiene que ser antes una lógica natural. ¿Sí? Regresamos a la vela. ¿Ya? ¿Por qué no se puede apagar con la mano? Porque se queman. ¿Sí? Y las quemadas, ¿qué son? Son heridas, son llagas. ¿Sí? Por eso dice que la lógica científica es la que sirve de la experiencia emanada de la lógica natural. Pero además se adhiere a la razón. O sea, aquí ya llevamos una lógica natural más la razón. O sea, es un razonamiento válido de que si no se quieren quemar, no tienen que apagar la vela la llama de la vela con la mano. O sea, hay un razonamiento válido. ¿Sí? Ahora, si se quieren quemar, pues háganlo. Pero ya lleva una consecuencia. En la lógica científica dice, se puede colocar de ejemplo que se debe de hervir la leche antes de tomarla, me imagino. Claro, ¿ya? O sea, hablamos de una lógica natural hacia la lógica científica. El porqué de las cosas. Cuando a uno de pequeño le dice, no lo hagas, y ahí va uno de terco. Y va uno de terco hasta que le pasa lo que le tiene que pasar. ¿Viste? Te lo dije. Y entonces ahí a la lógica natural le van a aplicar la razón del por qué no quería que lo hicieras. Para no golpearte, para no quemarte, para no exponerte. ¿Sí? Entonces, sabemos que para llegar a la lógica científica siempre tiene que prevalecer o tiene que anteponerse una lógica natural. ¿Estamos ahí? Sí, licenciado. Ok. Vamos a ver cuál es el siguiente tema. Y pensamiento lógico. La importancia del pensamiento lógico. Bueno, si quieren, compañeros, para no quedarnos a medias, porque este sería otro tema, el pensamiento lógico, y de ahí la importancia del pensamiento lógico, lo dejamos hasta acá el día de hoy.
lo de las formas de la lógica, para ya en la próxima clase pasar al lo que es el pensamiento lógico y no quedarnos a medias, para poder aprovechar la cátedra en relación a lo que es propiamente el pensamiento. Les pregunto, en relación a lo que platicamos el día de hoy, ¿tendrán ustedes alguna duda, alguna pregunta? No, licenciado. Ok. Bueno, entonces los dejo para que continúen ustedes con sus actividades. Les agradezco el tiempo y el espacio. Ya saben que estamos nosotros para servirles. Y como les repito, voy a hablar con el licenciado Julián para ver si les podemos compartir material para poder entender lo que es en relación a la lógica alética y la lógica deóntica. ¿Está bien? Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Buenas tardes.